cuanto a la oración. Entonces, bien, vamos, como dije la semana pasada, estamos hablando acerca de la oración y vamos a empezar como los cristianos siempre empiezan todo en oración, encomendándonos a nuestro Señor para que nos abra el entendimiento y nos dé sabiduría para comprender su palabra. Entonces empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos porque tú nos has legado la oración, Señor, en la cual podemos hablar contigo, Señor, en la cual podemos ser fortalecidos, en la cual, Señor, podemos pedirte lo que necesitamos y tú, Señor, estás presto a escuchar la voz de nuestros ruegos. Te pedimos que nos acompañes, Señor, en este tiempo de estudio y que bendigas cada uno de nuestros caminos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces ya hemos empezado con la sexta marca y Lutero va a seguir en su escrito diciendo, pues la oración es también un medio precioso de santificación, por el cual todo se santifica, como dice el apóstol San Pablo en Primera de Timoteo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es la santificación? La respuesta es fácil. Aunque la vida de santificación no es fácil, la respuesta a qué es la santificación sí lo es. Y es la parte de la vida cristiana. Es nuestro caminar diariamente junto con el Espíritu Santo. Luego de que nosotros hemos sido justificados por causa de Cristo, por causa de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, como dice la Confesión de Augsburgo, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Luego viene lo que es, vamos a decir así, la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación, donde Él produce la fe donde y cuando le place en aquellos que oyen la palabra de Dios. Y luego de que uno ha escuchado la palabra de Dios, luego de que uno tiene esa fe que viene de Dios, que Dios mismo es el que nos los da por medio de su palabra, empieza la vida cristiana. Es el Espíritu Santo quien nos va guiando a cada uno de nosotros por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del bautismo, por medio de la Santa Cena, a vivir una vida conforme a lo que Dios nos ordena. Entonces, a veces uno dirá, bueno, pero es que soy pecador y como pecador yo no puedo vivir una vida conforme a lo que Dios ordena. Pero cuando nosotros, por ejemplo, y lo decía la semana pasada y siempre lo repito, a mí me encanta y me parece fantástico las explicaciones del doctor Lutero en el catecismo. Y por ejemplo, cuando Lutero estaba meditando sobre el Padre Nuestro, él va a decir, tanto en la primera como en la segunda petición, lo que significan estas peticiones. Y él, por ejemplo, está diciendo que el nombre de Dios es santificado cuando la palabra divina es enseñada con toda claridad y pureza, y nosotros como hijos vivimos conforme a lo que ella nos dice de una manera santa. Entonces, uno vive conforme a lo que a lo que Dios quiere, porque nosotros escuchamos su palabra, porque nosotros oramos a Dios y le pedimos al Espíritu Santo, por favor, ayúdame en medio de mi vida de pecado, a yo poder vivir una vida en santidad y en justicia. Somos pecadores, vamos a caer, pero para eso también tenemos el arrepentimiento, para eso tenemos la oración, para pedirle perdón a nuestro Dios y vivir conforme a lo que Él nos dice. Y por ejemplo, Lutero va a decir en la segunda petición, que es vénganos tu reino. El reino de Dios viene cuando el Padre Celestial nos da su Espíritu Santo. ¿En dónde nos dio el Espíritu Santo el Padre? En las aguas del bautismo, para que por su gracia creamos en su santa palabra y vivamos en santidad, aquí temporalmente y allá para siempre. Entonces, la obra de la santificación no es una obra que yo hago. La obra de la santificación es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y es por eso que Lutero va a decir, la oración es un medio precioso de santificación. Y como hablábamos la semana pasada, a veces para nosotros como cristianos, no a veces, la mayoría del tiempo, casi siempre, es difícil para nosotros orar.
¿Por qué? Porque ponemos excusas. Porque Satanás está ahí metiendo el dedo en la llaga para que nosotros no oremos. Pero es el Espíritu Santo quien también pone palabras en nuestras bocas, la palabra de Dios, valga la redundancia, para que nosotros oremos a nuestro Dios y para que Dios nos escuche. Y bueno, más adelante, pero por ejemplo, este autor de este libro que se llama Christ the Key, cuando está hablando acerca de, que es Chad Beer, cuando está hablando acerca de los salmos y los salmos como oración, él va a hablar y va a decir cómo es, cómo es Cristo quien habla por nosotros delante del Padre. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y Jesús es quien en carne, siendo Dios y hombre, está al lado de nuestro Dios Padre, hablando por nosotros, intercediendo por nosotros, y el Padre escucha es la voz de su Hijo y el Hijo escucha la voz de nuestros ruegos y de nuestras súplicas. Entonces eso nos da consuelo a nosotros de que Dios sí nos está escuchando a cada uno. Entonces Lutero seguía hablando y diciendo y tenía este concepto y tiene este concepto más amplio sobre la oración y él dice, igual los salmos son oración pura, un medio con el que se alaba a Dios, se da gracias y se honra y se le honra. Asimismo, el credo, los 10 mandamientos son también palabra de Dios, medio de gracia por el cual el Espíritu Santo santifica al santo pueblo de Cristo. Entonces, recordar que los medios de gracia son el vehículo por el cual Dios nos otorga su gracia, donde Dios nos otorga los beneficios de la cruz. No son sacramentos, hay sacramentos que los sacramentos son medios de gracia, pero no todos los medios de gracia son sacramentos, y la oración es un medio por el cual nosotros podemos pedirle perdón a Dios y tener la plena confianza y la plena certeza que por lo que ha hecho Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos perdona a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hace el creyente? Alaba y agradece a Dios por su justicia. Entonces hay un librito hablando un poco aquí de lo que Lutero habla, por ejemplo, de los salmos. Ya vamos a tocar un poco el tema de los salmos como la oración de Cristo, la oración de la iglesia y la oración del propio salmista. Pero también me encanta cómo Lutero habla y dice asimismo el credo y los 10 mandamientos. Entonces uno a veces se puede preguntar, ¿cómo yo puedo orar el credo, los 10 mandamientos? Sabemos que el Padre Nuestro es la oración, pero ¿cómo puedo orar el credo y los 10 mandamientos? Bueno, la semana pasada hablaba de este librito, A Simple Way to Pray, de Lutero, una forma simple de orar. Lutero va a explicar un poco cómo se puede orar cada una de las partes del catecismo, pero también hay otro libro del doctor John Pless que se llama Orando el Catecismo Menor. Entonces, él también a lo largo de todas las páginas de este libro va a hablar y nos va a decir cómo el catecismo es una fuente de oración, cómo Lutero también concibió el catecismo para que fuese una fuente de oración para cada uno de nosotros. Y él va a decir, orar el catecismo no es solamente para los niños y los sencillos, sino que es un deber y una alegría para el cristiano maduro, puesto que el mismo Dios Trino es verdadero maestro de los misterios fundamentales de la fe, que es lo que aprendemos en el catecismo, ¿no? Todos los cristianos somos y vamos a seguir siendo alumnos del catecismo. La meditación orante de los textos centrales de nuestra fe cristiana hacen que nuestro hombre interior entre en la dinámica del Espíritu de Dios. Estos textos, a la luz de la fe que brotan en ellos, nos sacan de los malos pensamientos, calman la difusa inquietud de nuestro corazón y forman una sólida barrera protectora contra las tentaciones demoníacas. Entonces, a veces nosotros pensamos que el catecismo es un libro para confirmarnos y listo, y lo dejamos. Y quizás los pastores hemos sido también un poco negligentes en ese aspecto de motivar e incentivar a los miembros a seguir con el estudio del catecismo, que el catecismo esté en todo momento de nuestra vida, todos los días de nuestra vida.
pero es fundamental para nosotros como cristianos, y es por eso que siempre en introducciones de estos estudios he hecho una pausa catequética para regresar, reforzar algunos conceptos del catecismo, porque es importante. Y es importante conocer los mandamientos, conocer el credo, conocer las partes fundamentales de la fe, porque ¿con qué huye Satanás? Satanás huye con la palabra de Dios. ¿Con qué fue que huyó Satanás de la presencia de Cristo? Por la palabra de Dios. Jesús citó la palabra de Dios, citó sus propias palabras y le dijo a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo huye Satanás también de nuestras vidas? ¿Cómo nosotros nos protegemos de las tentaciones de Satanás? Con la palabra de Dios. Y a veces uno dice, bueno, pero es que la Biblia es un libro demasiado extenso y no me puedo aprender todos los versículos de memoria. Bueno, pero vámonos al catecismo. El catecismo tiene versículos que nos ayudan y que están ahí, por ejemplo, para el primer mandamiento. Tenemos una serie de versículos y podemos escoger 2 o 3 y aprendérnoslos y decir, esta semana con mi familia voy a aprender y voy a aprender 2 o 3 versículos. Ahorita que, por ejemplo, vamos a entrar a la Cuaresma. Qué bonito es, por ejemplo, aprenderse Isaías 53 de memoria durante toda la Cuaresma. Y sabemos que la Cuaresma son 6, vamos a decir así, son 6 domingos y después viene lo que es la Semana Santa. Entonces uno pudiera estar durante todas esas semanas, 6 semanas, con la familia, meditando en 12 versículos, 13 versículos, 15 versículos de Isaías 53 y que los niños y nosotros también nos los aprendamos de memoria. Y todas esas cosas son importantes y son beneficiosas para nosotros porque son, vamos a decir así, herramientas que Dios nos da en contra de las tentaciones. Y junto con el estudio, por ejemplo, y el aprendizaje de Isaías 53, si mis hijos no se saben el credo, enseñarles el credo de memoria, no la explicación de Lutero, las palabras del credo de memoria. O si se saben las palabras del credo, vamos a los 10 mandamientos, que se aprendan los 10 mandamientos todavía sin explicación. Ya llegarán con el pastor para que les enseñe el catecismo y les obligue a aprenderse las explicaciones de memoria, pero que se aprendan cada uno de los mandamientos. Entonces, va a seguir John Pless diciendo en su libro, tal oración es un asunto serio, hablando acerca de orar junto con el catecismo. No es una meditación sin sentido o un impulso sin palabras para conectar con un poder espiritual superior. En la oración se aprende a escuchar la palabra de Dios. A partir de esa escucha, a hablar con Él y hacerlo. Al hacerlo, la oración supone un compromiso por parte del cristiano en la batalla contra Satanás. Aquí no hay neutralidades. O se está alineado con Dios Trino o se está alineado con el diablo. Entonces, vean lo serio que, por ejemplo, o como pone John Pless, no simplemente orar con el catecismo, sino la oración en general. Es un compromiso de parte de cada uno de los cristianos orar. ¿Por qué? Porque orando, estando en comunicación con Dios, nosotros tenemos, vamos a decir así, esas herramientas en contra de la tentación. Cuando venga la tentación, uno está ahí junto con Dios y Dios es aquel que está luchando la buena batalla de la fe junto con nosotros. Cuando Jesús dice, ustedes no tienen porque no piden, pidan y se os dará, no simplemente está hablando acerca de, Señor, no tengo un Ferrari, quiero un Ferrari. No, está hablando acerca también cosas materiales, uno pide y de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos las da. Pero también nos está diciendo que en medio de nuestras tentaciones, pidamos a Él que nos dé la salida en medio de los problemas o las dificultades que nosotros estemos atravesando ahorita en nuestras vidas. Él nos está diciendo, llama a la puerta y se os abrirá esa puerta. Y esa puerta de la cual Él está hablando es la puerta del cielo. Y la puerta del cielo se abre al ser perdonados, al estar en paz ahora con Dios. Entonces, Satanás disfruta cuando nosotros no oramos. Y les comenté la semana pasada que en este escrito de Lutero, él decía
que cuando él se siente negligente o cuando siente que, por ejemplo, han pasado 2 o 3 días sin orar, él dice, yo tomo mi librito y me aparto y lo abro y empiezo a orar. ¿Y cuál era el librito? Los salmos. Él toma el salterio y empieza a orar junto con el salterio. Entonces, a veces uno pone excusas para no tener este compromiso en cuanto a la oración. No, pero es que tengo que lavar la ropa, o es que tengo que atender a mi hijo, o es que tengo que hacer esto, o es que tengo que hacer aquello. Pero ¿cómo no ponemos excusas, por ejemplo, para salir? O ir a comer otras cosas, o quedarnos y reunirnos con otras personas para un asadito, cosas así. Para eso sí no tenemos excusas. Pero a veces tenemos, no, es que tengo mucho que estudiar, o es que tengo muchos quehaceres que hacer en la casa, valga la redundancia. Entonces es como, hay que tomar tiempo y dedicar tiempo a nuestro Señor. Nuestro Señor no está pidiendo de nosotros una oración de 1 hora. Uno puede tomar 5 minutos, 2 minutos y empezar a crear el hábito de la oración. Y uno puede decir, bueno, durante esta semana voy a orar 2 minutos fijos al día a Dios. Y después uno va aumentando y va aumentando y va aumentando. Pero lo importante es hablar con nuestro Dios. Lo importante es meditar en la palabra de Dios. Lo importante es, por ejemplo, hay Biblias que traen un programa o un plan de lectura anual de las Sagradas Escrituras, tomar 5, 10 minutos al día y quizás sentarnos a la mesa con nuestros hijos, con nuestros nietos y decir, bueno, vamos a escuchar lo que Dios dice en su palabra, vamos a orar juntos con lo que la palabra de Dios nos ha dicho el día de hoy. Todas estas cosas nos ayudan a cada uno de nosotros en nuestra lucha, en nuestra vida de santificación, que es una lucha entre ser pecadores, pero también ser justos delante de Dios. Y bueno, va a seguir Ples diciendo positivamente, orar el catecismo es aprender a hablar con Dios. Padre, con Dios el Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo, que nos llama a la fe por el Evangelio. Se basa en el mandato y en la promesa de Dios. Ya hemos dicho que la oración es un mandato de Dios. No es si quieres ora, ora. Negativamente, la misma oración se dirige contra el diablo, ya que éste nos aleja del Padre mediante la desconfianza en el Hijo, haciéndonos dudar de las promesas del Evangelio. Cuando pase eso, uno tiene que seguir orando con más fuerza y pedirle fe al Espíritu Santo. Para Lutero, la oración implica una guerra espiritual y el catecismo es un arma para esta batalla, tanto defensiva como ofensiva. Entonces, como les decía la semana pasada, a veces uno escoge el peor momento para orar. La noche, cuando uno está acostado en su cama con los ojos cerrados. Y cuando se despierta en la mañana, amén. Perdón, Señor, porque no seguí con mi oración. Pero es cuando nosotros vemos esto, como lo dice Lutero, la oración implica una guerra espiritual. Tomamos más en serio lo que es la oración y tomamos más en serio lo que es ir, meditar en la palabra de Dios, hablar con Él. Y no solamente hablar, porque la oración no es simplemente yo hablo. La oración también es escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios nos dice, escuchar la respuesta de Dios. Sí, no, espera con paciencia. En el silencio también de Dios, hay veces que, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando voy en el coche con algunas personas o cosas así, quizás el silencio puede incomodar un poco. Entonces uno trata de esos momentos de silencio eh, hablar, pero en la oración a veces los silencios de Dios son importantes también para nosotros porque estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando en el susurro del silencio la voz de Dios que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Lutero tenía este concepto de una oración más amplia a simplemente sentarme y orar. Él decía tomar el catecismo, pero también los salmos. Y los salmos es como también la iglesia
ha orado y sigue orando a través de los tiempos. Entonces, como les decía, en este librito que se llama Cristo, la llave, el autor Chad Beer va a decir, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, David convirtió sus dolores en oraciones, sus sufrimientos en súplicas. Y no solamente David, otros como Moisés, como Salomón, como Emán, como Etán, como los hijos de Coré, nos han legado sus propios salmos. Estas 150 oraciones canónicas, aunque antiguas, conservan todavía hoy su vigor, honestidad, belleza y vitalidad. De hecho, parece más que los salmos nos oran a nosotros que nosotros a ellos. Nos llevan, nos sostienen, son la oración perfecta, porque son la palabra de Dios para nosotros, que se convierte en nuestras palabras para Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio exhaustivo de los salmos o simplemente agarramos un salmo y lo leemos, a veces uno puede decir, Señor, yo estoy pasando por esto. Los salmos están escritos en nuestro propio lenguaje. Y cuando yo hablo de nuestro propio lenguaje, no estoy hablando del español. No, estoy hablando del lenguaje de nosotros como seres humanos, como pecadores, que muestra nuestra fragilidad, muestra nuestra necesidad de Dios y muestra cómo Dios nos escucha en medio de nuestras oraciones. Entonces, por ejemplo, David va a tener estos salmos hermosos, a veces, por ejemplo, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran delante de mí. Jehová, a ti clamé y tú me sanaste. Entonces, los salmos nos muestran cómo nosotros, como iglesia, podemos orar. Por ejemplo, en el Salmo 85 se nos habla acerca de cómo Dios mira abajo a su creación y mira abajo para traer su paz. Entonces, ¿cómo uno puede decir cómo Dios ha mirado y ha traído su paz a mí el día de hoy? En la persona de su Hijo, en la persona de Cristo. Cristo no solamente miró hacia abajo, sino que Cristo descendió, se hizo como nosotros, tomó nuestra propia carne y en la cruz Él nos trajo paz. Sus sufrimientos simbolizan paz para cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno medita en los salmos, uno puede encontrar, vamos a decir así, un oasis en nuestra vida para nosotros poder, en medio de las dificultades, decirle al Señor, gracias porque tú me has protegido, gracias porque tú no me has abandonado. Aún cuando yo pensaba que mis enemigos estaban burlando de mí, se reían de mí, tú estabas ahí para darme la salida a mis problemas. Entonces, me gusta, por ejemplo, bastante este concepto de San Agustín y que también lo va a traer Bonhoeffer sobre la forma en la cual nosotros podemos ver los salmos. San Agustín va a tomar la metáfora del Nuevo Testamento para describir a Cristo, la cabeza, y a su iglesia, el cuerpo, como forma en los salmos. Entonces, por ejemplo, en los salmos cabeza, cuando Cristo ora, en su propio nombre, son los salmos de cabeza, es decir, los salmos de Cristo mismo que ora delante del Padre, porque Cristo oraba los salmos, Cristo oró los 150 salmos y los sigue orando, y los salmos cuerpo son los que hablan en nuestro nombre, son los salmos de la iglesia, es decir, de los creyentes que componen la iglesia, son la oración del cuerpo que son pronunciadas por la cabeza que es Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta distinción entre la cabeza y el cuerpo, y sabemos que, por ejemplo, en la cabeza está la boca, nosotros sabemos que es Cristo quien ora, no solamente por él los salmos. Sabemos que, vamos a decir así, 3 de las 7 palabras de Cristo en la cruz son referencia a salmos. Él no solamente ora por él los salmos, sino que ora por todo el cuerpo, por toda la iglesia, los salmos, delante de la presencia de Dios. Entonces, aquí se nos va a poner, vamos a decir así, más práctico, porque a eso uno dice, bueno, salmo cabeza, salmo cuerpo, pero aquí está más práctico. Supongamos, dice el autor, que me corto una mano o me golpeo un dedo del pie. Ni mi mano ni mi dedo gritan, sino que lo hace la boca que está en mi cabeza.
Del mismo modo, cuando nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, sufrimos un dolor o angustia, la boca de Cristo grita por nosotros delante del Padre. Nuestras oraciones son como cuando nuestro cuerpo se agarra el dedo del pie o se agarra la mano para detener la hemorragia. Cristo, nuestra cabeza, ora y esa oración llega al Padre. O si mi cabeza es mayugada o herida, lo siento también en el resto de mi cuerpo. Mi mano se dirige a mi cabeza para agarrar el lugar que me duele. El resto del cuerpo grita de dolor por la herida de mi cabeza, mientras que mi cabeza es la única que expresa ese grito. Entonces, esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, nosotros como cristianos sufrimos por la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Nosotros no, vamos a decir así, literalmente no fuimos clavados en la cruz del Calvario, aunque era nuestro castigo, aunque era el lugar donde nosotros teníamos que estar por nuestro pecado. Cristo fue nuestro sustituto. Nosotros tenemos pesar por eso y sentimos ese dolor porque mi pecado llevó a Cristo al Calvario, pero es Cristo la boca quien exclama y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, los salmos son Cristo mismo hablando por nosotros. Pero aquí, por ejemplo, entra vamos a decir, una gran discusión, porque cuando leemos los salmos, por ejemplo, en el Salmo 41, el Salmo 41, en el versículo 4, el salmista dice, que el salmista es David: yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo Cristo puede orar este salmo diciendo contra ti he pecado? ¿Acaso Cristo no es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Acaso Cristo no nació sin pecado? Y ciertamente, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo nació sin pecado, pero aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros, para que así ahora nosotros pudiéramos tener el perdón y la salvación. Entonces, para poder, por ejemplo, entender cómo Cristo ora esto diciendo contra ti he pecado, hay que entender la realidad del Antiguo Testamento. Hay que entender la realidad del salmista, hay que entender la realidad en la cual se desenvolvía Jesús, la realidad judía. Y para entender esto hay que entender dos cosas. Primero hay que entender el sistema ritual de Israel. El cordero, que era el sustituto por las personas, era un cordero sin mancha, era un cordero perfecto, pero que el sumo sacerdote, cuando le imponía las manos al cordero, ponía todos los pecados del pueblo en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, y enviaba a ese cordero, ahora con los pecados de todo el pueblo, lo enviaba al desierto para morir. Entonces, también, por ejemplo, si entendemos este sistema ritual, el sumo sacerdote era aquel que en el día del Yom Kippur o en el día de los sacrificios diarios representaba a toda la nación o a toda la familia. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús representa no solamente a toda una nación, sino a todo el mundo. Entonces, ciertamente el sumo sacerdote entregaba un sacrificio primero para purificarse a él mismo, para después hacer el sacrificio de purificación de toda la nación. Cristo no necesitaba un sacrificio de purificación para él mismo, pero él purifica a todo el mundo con su cuerpo, porque Cristo es tanto el sacerdote como la víctima. Entonces Cristo puede orar esto porque Cristo toma nuestros pecados. Entonces Cristo le habla al Señor y dice: contra ti he pecado. No es Cristo, es mi pecado, pero él está hablando delante del Padre. Y fíjense que después, más adelante, en el Salmo 41, uno puede ver cómo esto también se enmarca en la vida de Cristo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿A quién se está refiriendo aquí Jesús? El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en que comía el pan junto conmigo. Se está refiriendo a Judas.
el mismo Jesús dice, aquel que moje el pan aquí es aquel que me va a traicionar, y Judas es aquel que lo hace. Judas, uno de los discípulos de Jesús, en el cual Jesús tenía confianza, traiciona a su maestro y lo envía a la muerte. Pero Jesús fue a la muerte por cada uno de nosotros. Pero entonces podemos ir viendo en los salmos cómo Cristo es aquel que ora los salmos, pero también cómo la iglesia ora los salmos, y también cómo es el salmo principal del salmista. Por ejemplo, este Salmo 41, el Salmo de David. David orando en medio de sus problemas, pero también dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Entonces, como les decía, este autor, Bonhoeffer, va a estar hablando de esto que les estoy comentando. Después, si quieren, no voy a leer toda la cita, después, si quieren, se las puedo pasar, pero él va a mostrar cómo el Hijo de Dios, el Hijo encarnado, es aquel que en su propia carne lleva las debilidades de toda la humanidad. Entonces, ¿quién ora los salmos? David, ora Salomón, Asaf, todos los autores de los salmos oran los salmos, Cristo también ora los salmos, y nosotros, la iglesia, ora los salmos. Entonces, cuando uno diga, es que yo no oro porque no sé orar, ve a los salmos, refúgiate en los salmos y aprende cómo los salmistas, cómo la iglesia, cómo Cristo oraba. Y también, si tú dices, yo no sé orar, en la palabra de Dios tenemos múltiples oraciones y tenemos la oración por excelencia, el Padre Nuestro, que también nos enseña a cada uno de nosotros cómo orar y cómo pedir a nuestro Dios. Entonces aquí tienen, por ejemplo, también, si después quieren esta lista, se las puedo enviar, está en el libro de Leyendo los Salmos con Lutero, es la categoría de los salmos, esta es la categoría de salmos de Lutero, dividiéndolo, por ejemplo, en salmos de sabiduría, salmos mesiánicos, salmos de lamentos. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, a veces yo puedo sentirme mal, sentir que no tengo confianza en, en mi Dios, y puedo recurrir, por ejemplo, a los salmos de confianza. Salmo 23, Salmo 27, Salmo 62, Salmo 63, Salmo 71, Salmo 131. A veces, vamos a decir así, necesito sabiduría, o necesito pedir sabiduría que viene de la palabra de Dios. El Salmo 1, aquí Lutero lo tiene, el Salmo 1, es un salmo de sabiduría. Bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios. Entonces, uno puede ir, dependiendo de lo que está pasando, puede recurrir a los salmos y refugiarse junto con los salmos. Entonces, ya para la última parte de este estudio, era ya sabiendo cómo Jesús ora los salmos por nosotros, cómo la iglesia sigue orando los salmos, cómo el salmista ora los salmos, cómo Lutero recomendaba que oráramos los salmos. También parte de la oración es esta oración de alabanza, esta oración en la cual uno alaba y glorifica a Dios. Y nosotros, como iglesia luterana, también somos reconocidos porque somos la iglesia que canta. Lutero vio, vamos a decir así, una gran ayuda en la himnología, en el cantar, para, vamos a decir así, para que la fe, para que la doctrina se mantuviera fiel. Vemos que vemos que los salmos, en realidad los salmos se hicieron o se componieron para ser cantados. Hay formas de cantar los salmos. Hay formas de cantar la palabra de Dios. Y por ejemplo, Lutero va a mostrar mucho eso, y nosotros aquí, si ustedes también quieren, en el acompañamiento pastoral y en el nuevo himnario, hay una página en el nuevo himnario que dice y tiene las melodías de cómo cantar los salmos. Entonces, eso es algo que después como iglesia podemos ir practicando poco a poco cuando tengamos el nuevo himnario. Quizás va a llegar primero a Chile que a España, pero cuando tengamos el himnario aquí en España, bueno, podemos sentarnos y practicar los salmos. Pero
¿Por qué cantamos lo que cantamos? Vamos a decir, Lutero va a decir, en efecto, juzgo claramente y no vacilo en afirmarlo, que salvo la teología, no hay arte que pueda ponerse a sí mismo al nivel de la música, ya que salvo la teología, la música es la única que puede producir lo que de otro modo solo la teología puede hacer, es decir, una disposición tranquila y alegre. La prueba más evidente de esto es el hecho de que el diablo, el creador de la tristeza y de las preocupaciones inquietantes, huye con el sonido de la música casi como lo hace con la palabra de la teología. Esta es la razón por la que los profetas no hicieron uso de ningún arte excepto de la música cuando exponían su teología. No lo hacían como con geometría, ni con aritmética, ni con astronomía, sino con música. De modo de que mantenían la teología y la música unidas y proclamaban la verdad a través de los salmos y canciones. Entonces, durante la cuaresma vamos a estar meditando algunos días sobre, por ejemplo, el libro de Jonás. Y vamos a ver cómo Jonás estaba muy relacionado con los salmos. Pero también cuando, por ejemplo, Lutero habla aquí de que los profetas hicieron uso de este arte de la música, también está hablando acerca de la poesía. La poesía hebrea, cuando nosotros entendemos la poesía hebrea era como cantar. Cuando uno escucha a los hebreos, cuando uno escucha, vamos a decir así, los textos del Antiguo Testamento leídos por hebreos, leídos por gente que sí sabe leer el hebreo. No, yo puedo medio diferenciar alguna palabra, pero si ustedes me escuchan leer el hebreo, es nefasto. Pero si uno escucha, por ejemplo, a un rabino, a alguien profesional en cuanto a eso, uno puede escuchar que la forma en la que él habla es como que se estuviese cantando. A veces, por ejemplo, dicen que los caraqueños hablamos con un tonito medio de cantar y todo eso. Entonces, a veces las palabras, o hay sonidos que son como que si estuviésemos cantando. Y la palabra de Dios también es de esa manera. Y la palabra, y cuando nosotros cantamos, y cuando nosotros cantamos teología, también tenemos, vamos a decir así, más oportunidad de que se nos quede grabado eso en nuestra mente y a la hora de la tentación, a la hora de los problemas en esta vida, nosotros podamos cantar también. No solamente tenemos que orar, sino podemos entonar un himno. Entonces, yo no sé si ustedes, bueno, todos nosotros como luteranos me imagino que sabemos la gran historia de cómo surgió el himno Castillo Fuerte, y el himno Castillo Fuerte surge, vamos a decir así, de Lutero meditando en cuanto a la palabra de Dios, cuenta la historia de que él estaba siendo atacado por Satanás, que él estaba escuchando la voz de Satanás y él agarró el tintero y lo lanzó y cayó el tintero y todavía hoy por hoy uno puede ver la mancha, no es que la tinta todavía sigue ahí, sino que la van retocando para que uno pueda ver el lugar donde Lutero lanzó el tintero, pero él estaba en esta guerra espiritual, en esta batalla contra Satanás, y él, vamos a decir así, empieza a crear este himno basado, por ejemplo, en el Salmo 46, y es un himno fantástico. Es un himno estandarte para los luteranos. Y cuando uno, por ejemplo, a veces uno lo canta de memoria, de corazón, pero no se pone a meditar en las palabras que dice el himno. Pero si, por ejemplo, uno a veces puede desglosar estrofa por estrofa, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Entonces, que Dios es nuestro castillo, Dios es nuestro escudo, Dios es quien nos defiende. ¿Nos defiende de quién? Del enemigo. Con su poder es aquel que nos libra de este trance agudo. Cuando se habla de este trance agudo, es de nuestros problemas, es de nuestras debilidades, es de lo que estamos pasando en ese problema. Entonces, por ejemplo, sigue diciendo Lutero, con furia y con afán, acósanos Satán. Por armas dejas ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Entonces Lutero al principio va a decir, Dios es nuestro castillo, Dios es nuestra fortaleza, Dios
es quien con su poder nos libra de este trance. ¿Pero cuál trance? El acoso de Satanás, que tiene armas, que tiene astucia, que tiene poder y que no hay nadie que se compare a Satanás aquí en la tierra. En cuanto a esa astucia y en cuanto a ese querer desviarnos de la palabra de Dios. Y entonces va a seguir Lutero diciendo, mira, nuestro valor, mi valor, no es nada aquí. Si yo confío en mí, todo está perdido. Pero ¿quién es el que está ahí al lado de nosotros luchando la buena batalla? El escogido de Dios. ¿Quién es? Jesús, aquel que venció en la cruz, el Señor de Sabaoth, el Señor de todos los ejércitos celestiales. Y pues Él solo es Dios y Él es aquel que triunfa en la batalla. O sea, si aquí en la primera estrofa veíamos cómo Satanás nos acosa, aquí en la segunda estrofa vemos a Jesús luchando por nosotros. Yo no puedo hacer nada, pero es Jesús quien hace todo por mí. Aún si en mi vida hay demonios mil que están ahí para acabar conmigo, uno puede decir, bueno, tengo temor de las tentaciones y de los enemigos. ¿Qué es lo que dice el himno? No temas. Y no temas, ¿sabes por qué? Porque Dios está ahí a tu lado y Dios está ahí pronto a prosperarte, pero prosperarte no económicamente, prosperarte en la fe, en la confianza. Satanás puede hacer cualquier cosa, pero él jamás nos va a poder dañar. Satanás puede fastidiarnos, Satanás puede hacernos creer que Dios no está con nosotros, pero él no puede dañarnos porque nosotros somos bautizados. Entonces, ya Satanás está condenado, y está condenado por Cristo mismo, por la palabra santa de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces vemos cómo cada una de las estrofas se va relacionando una con la otra, y no pueden ir individuales la una de la otra. Y entonces aquí al final nos está mostrando cómo es nuestra vida y cómo va a ser nuestra vida al final. Sin destruir, la dejará aún mal de su grado. Esta palabra de Dios es Cristo mismo, aquel que lucha a nuestro lado. Que lleve con furor, o sea, que venga Satanás, que nos quite todo lo que quiera quitarnos. Aquí podemos meditar en Job, que nos quite todo lo que quiera quitarnos, pero todo en esta vida va a perecer. Pero ¿qué es lo único que se va a mantener hasta la vida eterna? La palabra de Dios, el reino de Dios. De Dios el reino queda. Entonces, Satanás, tú puedes hacer lo que quieras con mi vida, pero yo nunca voy a dejar de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es aquel que lucha junto conmigo, Él es aquel que está ahí conmigo. Entonces, si nos ponemos a meditar, por ejemplo, en los himnos de Lutero, vamos a encontrar una gran riqueza teológica. Si nos podemos a meditar domingo a domingo en los himnos que entonamos en la iglesia, podemos encontrar una gran riqueza teológica. Pregúntele a tu pastor, pastor, ¿por qué escogió ese himno para este domingo? Y entabla una conversación con tu pastor en cuanto a los himnos, en cuanto a las oraciones. O ponte tú a meditar, por ejemplo, el día sábado, cuando se les envía la liturgia, pónganse a meditar en los textos bíblicos y vean cómo ese texto se puede relacionar con el himno. Y enséñenles a sus hijos himnos. Enséñenle a sus hijos los salmos, enséñenle a sus hijos todos estos cánticos litúrgicos también, para que vean cómo ellos también pueden ser partícipes de la liturgia y de lo que se hace en la iglesia. Entonces, Chad Beer, en su libro ¿Por qué los luteranos cantamos lo que cantamos?, él va a decir, y me encantó esta frase, esta parte de su libro: el objetivo de los himnos es plantar la semilla elegida, Jesucristo, al oído y al corazón. Se asemeja a un sermón reducido en longitud, con rima y musicalizado. A veces muchos signos, y esto me causó mucha risa, a veces muchos signos predican más en 4 estrofas que lo que hace un pastor en 6 páginas del texto de su sermón. Y en la predicación del himno, el Espíritu actúa a través de la palabra, que reprende, consuela, traspasa y sana a través de la ley y del evangelio. Entonces, como les decía, la próxima vez que escuches un himno, que escuches vamos a decir así, un cántico cristiano,
medita, no solamente estés pendiente de la melodía, porque a veces hay cantos cristianos o música cristiana contemporánea que solamente lo que tratan es de psicológicamente ponernos en un estado, y eso es parte de lo que hace la música, sí, pero el objetivo principal es, vamos a decir así, transmitir la doctrina, transmitir la palabra de Dios a nuestros corazones. Entonces, no solamente te quedes con la melodía, quédate con lo que dice, con la canción, con la letra, perdón, de lo que dice. Ve la profundidad teológica de la canción. Por ejemplo, yo siempre digo que cuando yo era pequeño, a mí había un corito de la iglesia que me gustaba, que el corito decía: yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso yo encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, yo alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando. ¿Dónde está Cristo en ese corito? En ningún lado. El corito habla acerca de lo que yo hago, de lo que, cómo yo me siento, pero a mí lo que me gustaba no era tanto la letra, sino era la melodía, sino era agarrar el cuatro, porque en ese momento yo estaba en los músicos de la iglesia y íbamos cantando con cuatro, con bongos, con pandereta, y sabes, uno se sentía como que alegre y animado, pero cuando ahora uno medita en la teología de ese corito, uno se da cuenta de que no está bien eso, y pido perdón a Dios por haber cantado eso y todo lo demás, y ahora uno está más pendiente de qué es lo que dice el himno, y no es solamente por ser pastor, que estoy más pendiente de lo que dice el himno, sino también es porque yo sé que esto ayuda a los miembros en su fe. Entonces también les invito a cada uno de ustedes a que puedan meditar en esos textos, y por ejemplo aquí les dejo algunos recursos eh, para que puedan ir meditando. Los primeros es la Biblia, el catecismo y el himnario. Puse aquí el culto cristiano porque es el que tenemos ahorita, pero prontamente, con la ayuda de Dios, vamos a tener el nuevo himnario luterano en español. Y aquí hay otros recursos. Este texto, este libro de Martín Lutero es donde están los concilios de la iglesia. Aquí está A Simple Way to Pray, una manera simple de orar, está en español. Está este libro que pienso hacer un cursito en cuanto a esto, Orar el Catecismo Menor de Lutero. Está este libro fantástico que muestra a Cristo como la llave del Antiguo Testamento, y este librito que es delgadito, 30 paginitas, ¿por qué los luteranos cantamos lo que cantamos? También estoy pensando hacer un estudio bíblico en cuanto a esto, pero aquí tienen recursos y hay muchísimos más recursos, pero para empezar, la Biblia, los salmos, el catecismo y el himnario son recursos fundamentales para todo el cristiano. Si usted no tiene una biblioteca teológica, pero usted tiene una Biblia, un catecismo y un himnario, tienen los mejores recursos en su vida para poder, vamos a decir así, ser fortalecido y seguir orando con Dios y escuchar lo que Dios también nos dice a través de su palabra. Entonces,